Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender, la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles a una mujer a quien quiero muchísimo. La conozco desde que era una bebé y tengo una gran admiración por sus talentos, pero más por la mujer que es. Fabiola Chávez, bienvenida a Conversaciones con Rocío Mesén. Qué placer tenerte con nosotros. Hola Rocío, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. No, encantadísima. Fabi es una de esas personas que realmente tiene talentos por doquier. Ella es una artista en literalmente todo lo que hace, todo lo que mueve. Es una mujer que se ha dedicado a la música desde hace muchísimos años, pero además es su formación profesional. Fabi, además, ha estudiado muchísimo a nivel universitario, también es diseñadora gráfica y se ha dedicado en su vida a algo que me encanta, que es a ser tan curiosa, a tener un mundo interior y exterior donde vos vas en busca de tus pensamientos, pero me encanta la forma en que nos los transmites en tus posteos, en tus comentarios. Te fascina los paisajes, el arte. Al fin de cuentas, todo tiene un sentido, Fabi, y resulta que vos, como fiel creyente, creo que ves en cada cosa un propósito. Así es que esta mujer nos va a transmitir un poco de cómo ha sido este momento de vida, este tiempo, donde diría yo, ¿verdad? Que ya voy encaminada en otros años, en su corta edad ha tenido grandes proyectos de vida, grandes encuentros con la vida desde muy, muy pequeña y creo que tiene demasiadas cosas que contarnos. Fabi, así es que ante la pregunta, ¿quién es Fabi? Desde el principio de su vida y cómo es que llegaste hasta este momento con este propósito, pues es lo que nos interesa que nos compartas para poder dar de gracia lo que de gracia has recibido. Así es. Uy, qué difícil. Eh, no sé cómo voy a hacer para resumir toda mi vida en este ratito, pero vamos a intentarlo. Bueno, yo tengo 31 años, ¿verdad? Entonces, en estos 31 años, que no han sido en vano, han pasado muchas cosas. Bueno, nací en una familia precisamente de artistas, ¿verdad? Mi papá es guitarrista, mi mamá le gusta mucho pintar, los dos estudiaron diseño gráfico, entonces como que por ahí, por ahí viene un poquito de mi perfil. Ujú. Y recuerdo mi infancia, digamos, de manera muy amena, realmente fue un tiempo que disfruté muchísimo. Tengo también un hermano mayor, tiene como 2 años y medio por ahí, más que yo. Bueno, viví durante 28 años bueno, con mis papás y con mi hermano un poquito menos, porque se casó.
Pero la primera parte de mi vida, digamos, la infancia, fue una etapa que yo disfruté muchísimo. Creo que parte de esa curiosidad que todavía tengo fue la curiosidad que quedó viva de mi infancia. Ujú. Mis papás me dieron como mucha libertad para explorar, para hacer arte. Cuando yo estaba todavía pequeñilla, mis papás seguían estudiando y yo les agarraba las pinturas y todos los materiales. Mi mamá siempre me dice que yo le despedacé los pinceles. Entonces como que fue una etapa como de descubrir muchísimo, aunque propiamente los niños lo hacen, ¿verdad? Pero tenía como esa parte, ¿verdad? De tener los instrumentos de mi papá por ahí regados, los materiales de arte. Vivía en un condominio, entonces también tenía como vecinos ahí con los que jugaba un montón. Entonces fue una etapa muy bonita y le doy de verdad gracias a Dios porque, bueno, pues no todos cuentan, ¿verdad? Con Ujú. esa dicha, entonces le doy muchas gracias a Dios por eso. Fui una niña también muy tímida. No sé si recuerda por ahí, Por posiblemente. supuesto. Todos me recuerdan como una niña bastante tímida. Entonces, sin embargo, creo que en esa etapa, como era niña, estaba como muy bien resguardada, ¿verdad? O sea, sí, siempre había como un papá por ahí, mis papás o una maestra, ¿verdad? Que se encargan de cuando uno es súper tímido y no quiere preguntar algo o le cuesta algo, ¿verdad? A mí siempre me da risa que mis notas de preescolar eran como, hace los ejercicios, excelente, sigue las instrucciones, excelente, comparte sus experiencias con los compañeros, bien, ¿verdad? Siempre como que esa parte social, digamos, este, ahí como que era un poco tímida, pero no lo sentí mucho hasta después, de repente sí lo sentí un poco más. De repente ya te lo decían más. Ya la gente lo comenzó a asumir como si fuera, que es lo que suele suceder, ¿verdad? Porque creo que una de las características que conozco de vos es que sos una persona súper observadora, o sea, natural, ¿verdad? A eso se le llama investigadora, ¿verdad? Entonces, es como que para poder eh, poseer todas esa información que andabas buscando, que andabas curioseando, de alguna manera hay que hacer silencio, ¿verdad? Y siento que en todo lo que haces ahorita es parte de lo que estás viviendo, de esa posibilidad de encuentro con vos, eh, porque decís hacia lo interno y hacia lo externo, ¿verdad? Pasó de que todo lo que estaba afuera lo querías investigar, probar, hacer, tocar, ¿verdad? Antes de socializarlo. Y si bien es cierto, sí, era muy visible, pero hay como, podría pensar en tres elementos rápidamente que en algún momento dentro de esta conversación los podemos eh, poner sobre la mesa. Fabi, porque es que eh, no es tan fácil, aunque todo el mundo dice, bueno, para vos solo tenés papá, mamá y hermano, ¿verdad? Para la gente es, hey, el gran Beto, la gran Fabi, ¿verdad? Y el gran Chus, ok, o sea, el baterista, ¿verdad? Súper extrovertido, que, ¿verdad? Que también tenía sus ratos de timidez, ¿verdad? El papá que todo el mundo, ¿verdad? Creció en una generación como tan llena de música, ¿verdad? El mejor rockero de Costa Rica. Ok, todo eso eran los grandes logros de papá y mamá, de una mamá que tiene tantos otros logros a nivel empresarial incluso, una mujer tan luchadora. O sea, y mamá y papá de dos chicos, un papá que cocina, un papá que tiene una familia, un papá, una familia de papá súper extrovertida además, ¿verdad? O sea, y, y vos curioseando con la vida, que me parece súper interesante, porque Fabi, ¿cuántas veces caemos en el error de etiquetar a los niños, sean hijos, sobrinos o demás, diciendo, ay, es que qué?
tímido es cuando Ujú, lo que esa persona es investigadora, súper racional, un pensador, ¿verdad? Una persona que necesita espacio para digerir. Entonces, errores sociales cometidos por muchos, pero que al final de la vida eh, uno muchas veces repite el concepto que dijeron de mí y ujú, termino creyéndome lo que dijeron de mí. Debí lidiar en algún momento, ya hablaremos de eso, con esos conceptos y decir más o menos como, es lo que todo el mundo dice. Esto, así todo el mundo piensa que yo soy, ok, ujú, pero viene ese momento mágico en el que la posibilidad de renovarnos a nosotros y crear, ¿verdad? Un mundo que sea más propicio y más digno de lo que realmente es mi esencia. ujú, Pero como en esta parte que estás diciendo, quiero hacer énfasis, ok, no era solamente una familia, era una familia que muchos seguían, era una familia que acompañaban muy acompañada de una comunidad muy importante a nivel artístico y también eso tiene lo suyo, ¿verdad? Porque ser demasiado público en un momento dado es como decir a dónde me escondo para que, o sea, para no quedar tan expuesto siempre, ¿verdad? Entonces, es pagar el precio por el sueño de alguien, por el logro de alguien y al mismo tiempo ellos tan sabios en muchos momentos en los que ustedes necesitaban como hijos, y digo ustedes, hablando de tu hermano también, el ujú. espacio también para hacer su propio escenario. Y si hay algo que valoro de vos, es que puedo decir, hey, esta mujer es una bajista increíble, no es la hija de Beto, es Fabiola Chávez. No es la sombra, no creció bajo la sombra de nadie. Ella estiró los brazos y dijo, con permiso que yo doy clases de dibujo, con permiso que yo puedo hacer tales cosas. Y eso realmente lo amo y lo valoro de vos. Y creo que para todos los amigos que nos están escuchando, pueden ver hacia sí mismos y poder entender cuántas veces has tenido literalmente que extender las manos y muchas veces hasta manotear para poder quitar sombras de la vida, ¿verdad? Que son como los nombres de otros que no son mi nombre. Y Fabi, este es tu nombre, esta es tu grandeza, esa era tu inicio, ¿verdad? En esta etapa de la infancia. Ujú. Continuamos. De hecho, hay varias ideas ahí que me resuenan mucho porque, eh, digamos, para mí eso fue como un genial comienzo, pero luego viene la adolescencia, ¿verdad? Que pues es una etapa ahí muy curiosa, porque justo, digamos, bueno, de hecho, yo siempre presento a mi familia como, ah, sí, mi mamá, mi papá, ¿verdad? Cuando la gente se da cuenta, por ejemplo, que mi papá es guitarrista o que fue el guitarrista de tal o cual banda, siempre me dicen, ¿cómo? ¿Ese es su papá? Y puede haber pasado 2 años y yo nunca lo dije, ¿verdad? Porque no me gusta, digamos, entrar como con eso, ¿verdad? Yo simplemente soy yo y esto es mi familia, ¿verdad? Y entonces la gente hasta, incluso hace poco, a mi esposo, a alguien le digo, ¿cómo? Su suegro es Alberto Chávez, ¿verdad? Entonces todavía sigue pasando. Pero en algún momento sí fue un poco, puedo ser como un poco conflictivo, porque aunque obviamente no es la intención de mi papá para nada crear como esa sombra, es como hasta cierto punto inevitable. De hecho, justamente en mi adolescencia, cuando ya empiezo yo como a explorar un poco instrumentos musicales, y de hecho, digamos, cuando era niña me interesé más como por la parte visual, artística, y si acaso como cantar, pero fue cuando estaba en el colegio cuando me interesé más como por la música. Ujú, Eh, y llegó un momento en el que yo sí sentía un poco como esa sombra de mi papá. De hecho, yo veía, por ejemplo, que, no sé, los alumnos de guitarra de mi papá entraban a clases y mejoraron un montón. Y yo decía, es que como yo siendo la hija no he mejorado tanto. O verdad, empiezan como todos esos conflictos, este, que incluso en algún momento dije, no voy a seguir haciendo música, yo soy malísima, ¿verdad? Eh,
Y ahora si yo se lo dijera a la gente que me conoce, se reiría porque, o sea, ahora me encanta y yo no me imagino sin hacer música, ¿verdad? Pero en algún momento tuve como ese conflicto, como ¿cómo soy tan mala? Claro, por otro lado me faltaba disciplina y me sacaba, ¿verdad? Sacar el rato para estudiar lo que necesitaba mejorar, pero sí lo sentía un poco y fue como, tuvo que pasar como un proceso, mis papás siempre como que me impulsaron, de hecho yo creo que muchas de las cosas que he hecho, en parte se las debo a ellos, pero siempre, siempre me impulsaron y yo di mucha lucha en el sentido digamos, no, como yo tiendo un poco a ser un poco pesimista, de hecho, lucho un poco con eso, entonces yo digo, voy a hacer tal cosa, pero no va a salir, o estoy sacando esta canción, no, pero no me sale bien, ¿verdad? Como que lucho un poco con esa idea y al final sale algo bien y la gente dice, oh, qué chiva, tal. Y yo, no, es que no me encanta, ¿verdad? Como que siempre tiendo como a eso y he luchado y sigo luchando, ¿verdad? Con esa idea, pero mis papás me impulsaron muchísimo y eventualmente dije, no, simplemente voy a disfrutarlo. O sea, no me voy a enfocar en que no lo hago como fulanito, que no me sale como tal, que soy la hija de tal. O sea, yo en algún punto como que me hizo todo clic y yo dije, solo voy a disfrutarlo. Y cuando vuelva a ver para atrás, voy a ver todo lo que he recorrido sin estar fijándome y midiéndome todos los días si pude hacer esta escala más rápido, si pude hacer tal cosa. Y de hecho así ha pasado. Yo vuelvo a ver atrás y yo, ¿en qué momento hice todo esto? Porque realmente llega un punto en que yo digo, es que la música o el arte es algo tan lindo como para estar, como para estar latigándome en la espalda porque no me sale Eso. perfecto, ¿verdad? Es que no, no es la idea. De hecho, Fabi, me parece interesantísimo incluso los conceptos que usas, ¿verdad? Todavía, diría yo, eh, es que soy un poco pesimista, sí, son los calificativos sociales, ¿verdad? Ujú, Pero detrás de eso hay como, por ejemplo, exigente, ¿verdad? Sos muy exigente con vos misma. Vos tenés como una escala muy alta, ¿verdad? Entonces te calificas de una manera, a veces con un verdugo a la par, como dices, latigándote, ¿verdad? Solamente porque decís, o sea, yo lo puedo hacer mejor y es como de doble filo, ¿verdad? ujú, Porque es una maravilla ser una persona disciplinada y tener una exigencia, pero qué interesante es poder compartir que podemos aprender a trabajar como por proyecto, ¿verdad? Y que cada proyecto tiene sus objetivos muy específicos y que necesitamos tal tiempo para lograr tal cosa y que ujú, no es como que el proyecto final que tenía 6 meses para lograrlo, ¿verdad? Yo lo quiero lograr en un día ujú, y simple y sencillamente se llena uno de dos cosas, de ese verdugo que no me deja disfrutar, sino que me pone a competir, ¿verdad? Sea con otros o conmigo mismo, o también esa posibilidad de decir, ya si no pude ya, entonces mejor lo dejo porque no puedo, ujú, ¿verdad? Que es un poco lo que estás diciendo, mejor lo dejo botado porque no me sale. ujú, Este, y creo que en muchas áreas de la vida, ¿verdad? Es cuando no logramos algo y la adolescencia es impresionante para ese momento porque de por sí ya tenemos un trabajo que traemos, ¿verdad? Que se llama cambio. En ese momento en el que dejo de ser niño, abandono el cuerpo de niño, pues me encuentro con un cuerpo desconocido y además, ¿verdad? Y además no me gusta porque, o sea, no estoy habituada a ese nuevo cuerpo, a esa cabellera increíble llena de ujú, colochos, ¿verdad? Que todo el mundo la quiere igual, pero resulta que no saben lo que eso implica para vos por años, ¿verdad? Al hecho de vivir en un mundo, como vos dijiste, eras tan libre y te daban tantas posibilidades, pero resulta que la adolescencia te pone un montón de restricciones y vos te pones un montón de restricciones en un momento dado, simple y sencillamente para pasar, entre comillas, desapercibida, precisamente porque, o sea, si no me he resuelto, ¿cómo quiere que los demás me vean, verdad? Entonces, importante pensar que la exigencia tiene su lado positivo también.
si lo logramos planificar y somos estrategas en ello. Que el Ujú, verdugo le podemos quitar la máscara y decirle, o sea, el ático lo vamos a usar solamente para los momentos en los que estamos perdiendo la fe en uno mismo y no más bien cuando estoy mostrando todo lo mejor de mí y ujú, resulta que no soy capaz de reconocerme, porque ese es el punto. El punto negativo de la exigencia es que nunca es suficiente, que siempre hay que hacerlo. Y he de decir, con el artista en mi casa, ¿verdad? Y con un montón de artistas en mi familia, he de decir que es muy de los creativos. Nunca es suficiente. Y a veces pienso en el gran creador del universo, que seguramente pasaba un día y vio Dios que todo, ¿verdad? Que era bueno, pero al día siguiente empezaba con otro proyecto, porque él se tenía como el objetivo muy claro, ¿verdad? ujú, Pero sigue siendo una, un proceso que no termina, porque la creación es eso, es un ujú, proceso que no termina nunca, ¿verdad? Y puede incluso acabarse el cuerpo y no se acaba la creación, ¿verdad? La creación ujú, continúa. Entonces, esa posibilidad que estás teniendo de encuentro con todo lo nuevo, incluso con esa, qué quedó de la infancia y ahora como este punto adolescente que estamos tocando. Y después viene una vida adulta donde nos enfrenta a otra cosa, ¿verdad? Pero seguimos jalando en el saco de vida lo que de niña fui, lo que ya no puedo ser, pero quiero lograr, ujú. lo que adolescente viví y tuve que superar, pero resulta que de vez en cuando mi memoria celular dice, ay, pero siempre seguís haciendo lo mismo. Parece como una fábula, ¿verdad? Podemos hacer un cuaderno de caricaturas si querés, porque al final de cuentas las emociones, ok, que deberían ser una herramienta para poder disfrutar y atravesar como todos los episodios de vida, muchas veces son el verdugo que nos ponemos encima para latigarnos. Entonces, esa primera parte de tu adolescencia donde vos decís, eh, no me gustaba tanto y tuve que enfrentarme a y demás, sí, era como eso que te digo, ¿verdad? Como que de momento, es que cuando uno es niño, uno dice, mi papá, ¿verdad? Él es mi papá, y punto, ¿verdad? Ella es mi mamá, y punto. Pero cuando todo el mundo te trae, ¿verdad? Tus pensamientos, no es solo su papá, no es solo su mamá, es B. Entonces, hay que lidiar con una calidad de cosas nuevas. Y tal vez hay personas que no han vivido esa experiencia de que sus papás hayan tenido logros artísticos como los tuyos. Pero resulta que me hace recordar, Fabi, y me tomo un momento para decirte, mi papá era el director comunal, ¿verdad? Una persona que decidió simplemente ayudar, ¿verdad? Y entonces Mesén para mí era papi, pero Ujú. resulta que para la gente era, wow, el Señor que está ayudando para que hagan las calles, para que hagan los puentes, para que hagan la iglesia, para que, y yo para mí era papi. Cuando yo me doy cuenta de lo que era ser hija de Mesén, ¿verdad? Yo dije, y todo el mundo con los ojos puestos sobre mí, ¿verdad? O Ujú, sea, y además esperando que uno de alguna manera siga esos pasos. Pero bueno, ujú. aquí están tus pasos, así, haciendo huella, contame. Em, sí, bueno, como para terminar como de redondear la idea de esa etapa. De hecho, ahora que lo estaba como pensando y escuchando, puedo ver como si el arte fuera un hilo que conecta todo de alguna manera. Qué Es- belleza. en, en esa, en esa etapa, digamos, de colegio, para mí socialmente fue complicada porque venía siendo una niña muy tímida que tenía sus amigas en la escuela donde solo había un grupo, ¿verdad? De repente iba al colegio porque la escuela donde estaba era solo escuela, o sea, ya no habían más grados. Tuve que pasarme a un colegio, ahí sí había muchísima más gente, los grupos se combinaban, no conocía a nadie. Y
por ejemplo, cuando yo estaba en séptimo, me costaba muchísimo hablar, socializar, o sea, algo así básico. Se me hacía un mundo. Y por ejemplo, al principio yo pasaba mis recreos sola, digamos, o me iba donde mi hermano y sus amigos, que mi hermano está como en décimo, una cosa así, así como adóptame, ¿verdad? Porque no tenía con quién estar, ¿verdad? Y yo pasaba ahí como sola, de repente, por ejemplo, me acuerdo que a mí siempre me ha gustado hacer cosas, ¿verdad? Entonces yo andaba en una plasticina y me ponía a hacer cosas con plasticina ahí en medio recreo, lo que sea. Y pasaban los meses y no pasaba nada, ¿verdad? Y de repente una compañera como que me dijo, hey, qué chiva que está eso, qué bonito, no sé qué. Entonces como que de repente no tenía que hablar tanto, sino como que esas cosas afloraban y la gente las notaba sin que yo hiciera mucho, ¿verdad? Entonces, de repente, bueno, finalmente empecé a hacer amigas, ¿verdad? Ya me decían, "Ay, vamos aquí en el recreo, ¿verdad?" Y como que esa etapa, de alguna manera que socialmente me era muy difícil, como que, voy a decirlo así, aunque no sé si es la forma, la mejor forma, como que me rescató de alguna manera el arte. Entonces, no era solamente la que pasaba sola en los recreos, sino que de repente, ay, la que hacía cosas en plasticina, la que dibuja chiva, la que toca guitarra, ¿verdad? Entonces, como que se empezó a generar ahí un perfil que fue útil en el sentido de que ya sentía como un poco más de aceptación, ¿verdad? Que no digo que tenga que ser así, ¿verdad? Porque no todos tienen por qué tener X o Y habilidades para ser reconocidos, ¿verdad? Pero que a mí me funcionó, como simplemente se dio. Y de repente como que empiezo como a buscarme o a desarrollar más esa área, ¿verdad? Eh, Tanto así que cuando llegué a final del colegio decidí estudiar esas áreas artísticas que tanto me encantan y mis papás me dijeron adelante, dele con todo. Y pues cuando ya salí del colegio, decidí estudiar, primero decidí estudiar diseño gráfico, siempre tuve en mente, a mí me vacilaban porque yo decía que iba a estudiar como 5 carreras y me dicen, no, tiene que escoger una, no, no puede estudiar todo, tiene que enfocarse, no puede hacer todo a la vez y creo que nunca lo escuché porque sigo haciendo de todo, Eso me encanta. Eso me pero encanta. Precisamente ser disruptiva es una de las características más maravillosas que tenés. Y Fabi, y quiero hacer énfasis en eso porque, o sea, todavía sigo escuchando a estas alturas del 2024 personas que me dicen, o sea, es que yo quiero estudiar tal cosa, pero es que mis papás dicen que, ¿verdad? Cuando vos decís, y mis papás dijeron adelante, ¿verdad? Es una maravilla cuando los muchachos adolescentes que sigo creyendo que ese momento del colegio, ¿verdad? Donde vos, o sea, literalmente acabas de tener un estallido de cambios increíbles, ¿verdad? Apenas vas como encontrándote con y tenés que tomar una decisión tan importante como es qué carrera qué voy a hacer, ¿verdad? Y muchas personas viven la experiencia de hacer una carrera porque los papás no lo dejaron hacer otra. Vos dijiste, desde el principio de mi vida, mis papás me dieron gran libertad, de verdad, y siguen en eso. Pero hago énfasis en lo disruptivo, en no escuchar, en no escuchar lo que dicen, porque la experiencia es de cada quien. O sea, no lo que vos hiciste, como vos dijiste ahorita, me salvó el arte, no a todo el mundo le va a pasar, ¿verdad? Pero te voy a decir, hay gente que tiene talentos increíbles y que le da vergüenza, que no le gusta que nadie sepa. O sea, yo he pasado por situaciones donde he tenido chicas, en pandemia surgió un montón de emprendedores, de gente que decía, es que mi abuelita le encantaba hacer jabón y yo aprendí con mi abuelita, yo le ayudaba a mi abuelita y o sea, y ahora tienen un emprendimiento de hacer jabones artesanales que son una maravilla, ¿verdad? Pero ¿cómo? O sea, yo no sirvo para vender porque todas las imposiciones, ¿verdad? De esos legados de generación en generación, es que yo no sirvo para esto, es que, o sea, mi papá sí es músico, yo no, ¿verdad? Esas cosas que, ¿verdad? Que yo no quiero,
repetir lo que el otro porque yo quiero tener mi propio nombre, pero resulta que me gusta, pero no me doy a la tarea simplemente porque no quiero hacer lo mismo para que no me digan que estoy copiando a mi papá, ¿verdad? Como esas cosas que oigo de una u otra forma, gente que dice, por ejemplo, tenía una chica que era, pero tenía una técnica, pero maravillosa para hacer origami, o sea, y me decía, yo no quiero que nadie me vea nunca haciendo eso, porque van a creer que yo soy una vaga que no estudio nunca. Y yo, ¿de dónde salió la idea de que porque haces algo con papel y tus manos, vos sos vaga? Sí, bueno, porque es que yo invierto muchas horas, pero yo puedo hacer las cosas mientras estoy leyendo, yo puedo, ¿verdad? Y igual otra muchacha que tejiendo, y se queda pensando uno, o sea, ¿cuántas situaciones a nivel de lo que dice el otro le puede cortar las posibilidades, las alas a alguien para volar tan alto? Fabi, tenemos que seguir insistiendo en que todos somos algo como que humanos y artistas, ¿ok? Y que el arte es algo que nos acompaña porque todo lo que hacemos tiene algo de creación que es muy propia, que nace de las entrañas. Y las personas muchas veces eh, no solo le restan valor a esas capacidades que tienen, sino que tienen miedo, temor al ridículo, de que porque lo muestro me van a decir, ay, pero sos pésima, ay, no, pero tus cuadros son pésimos, no, ay, pero, o sea, pero solo haces eso, o sea, pero no haces cuadros de otra manera, y no pintas con tal cosa, y cuando conoces las técnicas de tal, cuando realmente, o sea, lo que haces desde el principio tiene que ser valorado por vos, número uno. Si alguien más te dice qué bonito, como te dijeron esas chicas, qué bonito, venga a jugar con nosotros, ¿verdad? O como una chiquita que en algún momento me decía, me dijeron qué bonito, háganos las tareas a todos, ¿ok? Ok, cada quien elige sus batallas, ¿verdad? Pero lo cierto del caso es que para vos fue una posibilidad ser disruptiva, buscar la alternativa de seguir adelante y lo más lindo que dijiste en medio de todo ese compartir es, hay un hilo conductor, hay algo que teje todo. O sea, al final, la creación se teje como un universo, no como fragmentos. Y creo que eso tenemos mucho para pensar. Totalmente. De hecho, bueno, ahora estaba también pensando que finalmente entré a diseño gráfico, ¿verdad? A la UCR como primer carrera. Y yo creo que siempre todos tenemos como una crisis vocacional en algún momento, porque yo lo vi en todos mis compañeros. Eh, y en vez de salirme, lo que hice fue sumarle una carrera y me metí a enseñanza de música. Y estaba pensando en eso porque también pienso en que más o menos por esas épocas empiezo a trabajar dando clases en una academia. Entonces, con lo que ya sabía de antes de música y lo que estaba aprendiendo en la U, me salió una oportunidad para trabajar dando clases y precisamente veo eso, un montón de gente talentosa que cree que no puede hacerlo o personas que de repente tienen X edad y piensan que ya no pueden, sumado a experiencias previas donde me decían, por ejemplo, es que fui a tal lado y fulanito dice que si no aprendí violín desde los 5 años, entonces ya no voy a poder aprender, cosas de ese tipo. A mí me enojaba un montón, ¿verdad? Ujú. Porque precisamente iba como explorando esta parte no solo de la música, sino de la educación que descubrí que me encanta. Cuando empecé a dar clases por primera vez, como que algo hizo clic también. Y entonces ya ahí se sumó no solo el arte, sino la parte de enseñar a otros, que era, es curioso porque a pesar de que era muy tímida antes, bueno, ya evidentemente ya ir a la U obliga y fuerza un poco más a socializar y demás. Y me di cuenta que a través de la educación como que se me facilitaba, porque si comparto lo que me apasiona, como que la timidez se va, me vuelvo de introvertida a extrovertida y empiezo a hablar y hablar y hablar porque me apasiona. Entonces como que también fue una manera en que descubrí que podía socializar o compartir lo que me gusta
de una manera que me fluye muchísimo. Entonces yo veía a estas personas con todas estas ideas de no puedo, no soy tan bueno, no lo logro. De hecho, tenía un estudiante que podía tener unos 30 años tal vez, que recibía clases grupales con una chiquita como de 9 años tal vez, 10 años por ahí. Y ella era buenísima y él decía, ay no, esa es mi némesis, ¿verdad? Entonces Ujú. como que se comparaba con la niña. Yo decía, no, es que cada uno lleva su proceso, ¿verdad? Y entonces empiezo también como a tratar de ayudar a estas personas, porque, bueno, además de que están en mi clase, sí creo y siempre que he creído genuinamente que esas limitaciones realmente generalmente están en cada persona en el sentido de que puede que a alguien se les facilite más que a otro alguna habilidad musical o artística, pero he visto casos donde esas, entre comillas, limitaciones simplemente como que se pasan por encima y yo veo personas que empiezan a dibujar increíblemente o empiezan a cantar increíblemente simplemente por perseverancia, porque realmente no, de nuevo, no escucharon estas otras voces y simplemente siguieron y siguieron y siguieron y de repente brillan de una manera increíble por perseverar y también le sumo por el gusto por lo que hacen. Entonces, eh, empiezo a ver mucho eso en mis clases. Y siempre llegaba, no sé, un alumno nuevo, una alumna nueva y me decía, ¿y usted cree que yo? Por ejemplo, me pasaba que llegaba la abuelita que iba a llevar al nieto. ¿Usted cree que yo puedo aprender piano? Y yo, claro. Entonces ya se metía a clases y ya veía el avance súper bueno. O llegaba alguien, no, es que yo no puedo. No, no, todo el mundo puede aprender a cantar. De verdad, se lo garantizo. Yo he visto casos en que eso sucede. Entonces ya se metían, ¿verdad? Entonces como que también empiezo a agarrarle como el gusto a eso, porque me encanta ver a las personas crecer y en la educación es un área donde facilita muchísimo eso. No creo que sea la única área de donde se haga, pero facilita mucho esto, ¿verdad? Aunque creo que tampoco el que se considera oficialmente un profesor sea el único que puede enseñar o aportar, como que el hecho de que se vea a una persona como profesor, como que ya le da una credibilidad automática. Entonces, como que las personas tienden a escuchar un poco más, ah, usted es el profe, bueno, si el profe dice esto, ¿verdad? Que a veces no necesariamente, pero ayuda o da cierta facilidad también para ayudar a las personas a superar esas limitaciones, ¿verdad? Que curiosamente, bueno, yo he trabajado con niños, adolescentes, adultos, le pasa muchísimo más a los adultos. O por lo menos en las clases en que yo di, me pareció verlo mucho más en los adultos. Eh, Fabi, te tengo una pregunta que creo que ha sido como que por mucho tiempo la he pensado. ¿Cuánto de lo que el profesor piensa sobre el alumno repercute en su desempeño? uh, buena pregunta. Creo que tiene el potencial para repercutir muchísimo, muchísimo. Y de hecho, las personas que dan clases tienen que tener precisamente muchísimo cuidado, creo que todos en general, pero los profesores, profesoras tienen que tener muchísimo cuidado en esas etiquetas que se ponen, en esos calificativos, porque sí influyen mucho. Y de nuevo lo vi, por ejemplo, cuando daba clases en un colegio, ya estamos entrando con la etapa laboral, Ujú. que sí influyen mucho y hay que tener mucho cuidado también porque de repente, no sé, un niño está muy activo, ah, no, este tiene tal, hay que mandarlo tal, hay que medicarlo de una vez, automático, ¿verdad? Entonces, o no, este es un mal portado, este es terrible, o esta chiquita tal, ¿verdad? O de nuevo, no tiene que ser solo esos calificativos, o ella es muy calladita, Ujú. o esto tal, ¿verdad? Entonces, creo que afectan muchísimo y justamente... eh,
Bueno, precisamente después de dar clases en la academia, empecé a trabajar en un colegio, en la sección de primaria, y me enfrenté como a esta realidad de, ok, tengo que darle clases a 300 chicos porque eran desde primero a sexto, empecé dando artes y luego ya empecé a dar clases de música también. Yo decía, ¿cómo hago? Tengo que tener mucho cuidado porque no quiero este, calar de manera negativa en un chico o una chica y tan fácil que es, porque también a veces el estrés, el corre-corre, hace que llamemos a las cosas de alguna manera y ya, es mal portado, sigo con mi clase, o le voy a mandar una maleta y ya, como que resolvemos cómo percibimos a las personas de manera muy rápida, muy fácil para seguir con la vida. Y realmente eso sí puede marcar mucho a los chicos. De hecho, los propios estudiantes a veces se expresan de lo que dicen nuestros profesores, como es que tal profe me dijo esto de mí y no es cierto, o eso es mentira, o yo sí no hice esto, ¿verdad? Entonces, en la realidad o en el día a día del colegio o escuela se ve mucho que los estudiantes se entristecen o se quedan pensativos o con las mismas cosas que se les dicen. Ujú. Yo me imagino o extrapolo cuántas cosas puede recibir de información uno a través de la vida con tantos calificativos y tantas etiquetas que al final no ayuda mucho, ¿verdad? Ujú. Y por eso yo cuando daba clases trataba de tener como todo el cuidado del universo. Probablemente, bueno, no soy perfecta, se me habrá salido alguna, ¿verdad? Pero eh, sí afecta muchísimo. Y lo contrario también pasa, ¿verdad? Que yo me di cuenta que con el ánimo que yo podía darle a mis estudiantes, los calificativos positivos que les podía dar, también provocaba el efecto contrario, ¿verdad? No andaban cabizbajos o no reforzaban X o Y cosas, sino que más bien les empezaba a gustar más la clase, empezaban a seguir las instrucciones más fácilmente, yo me Ujú. llevaba mejor con ellos. eh, y me pasó, bueno, en ese colegio donde yo daba clases, hay una gran población que tiene síndrome de Down, autismo, ¿verdad? Y con ellos también pasaba mucho y de hecho lo vi de una maestra. Yo decía, ¿cómo esta maestra se lleva también con estos chicos? Y a veces a mí me cuesta. Y yo veía cómo les hablaba y, ay, qué guapo que andes hoy. Y mira tal tarea, cómo te quedó. Y yo decía, wow, es tan importante realmente reforzarles esas cosas a los chicos y ya todo el ambiente del aula cambia y ellos cambian y como a mí, digamos, retomo un poco, ¿verdad? Me costaba como esa parte social, como que a veces soy exigente conmigo misma y a veces lo era o lo he sido también con los demás, me costaba como eso y cuando lo empiezo a vivir en clases digo, no, si esto es mágico, o sea, realmente Ujú. hay un cambio eh, donde Encontraste la técnica. entonces, hay un cambio increíble cuando la otra persona siente mi aprobación y no por aprobación, ¿verdad? Obviamente se trata de realmente describirles las cosas que hacen bien o darles ánimo en las cosas que de repente no dominan todavía, ¿verdad? Pero sí hay una diferencia muy grande y lo viví muchísimo en esos años que estuve dando clases. Em, y ahora, bueno, ahorita no estoy dando clases en el colegio, hace unos años, pero trato de aplicarlo en la vida y me sigue costando. Pero trato como de hacerlo como una práctica, trato de hacerlo consciente, como, hey, tal persona, noté esto de tal persona que es positivo, voy a tratar de decírselo. O me gustó mucho lo que esta persona hizo, dijo, voy a tratar de reconocerlo, de decírselo, porque Ujú. y creo que eso nos ayuda entre todos en estas épocas tan extrañas que vivimos. Definitivo. Fabi, eso viéndolo desde el punto de vista de profesor estudiante, pero pasa lo mismo en casa, ¿verdad? O sea,
todas las personas que tenemos un hijo, en algún momento, pues siempre queremos que los hijos den lo mejor, que se porten de lo más bien, que, o sea, Ujú, literalmente que cumplan, ¿verdad? Con un patrón, ujú, lamentablemente social que se impone, especialmente en el sistema educativo, que muchas veces es súper restrictivo y ujú, que no cabe ser tan creativo y tan disruptivo, como digamos, como caracterizado como uno de los mejores logros, ¿no? Sino que es más bien como que el que es demasiado se llama inquieto, el que es demasiado participativo se llama líder negativo, etcétera. No en todos los casos, por supuesto, pero lo estoy mencionando como para poder pensar qué reciben los papás también, ¿verdad? ¿Qué ujú, reciben los papás, tanto de los educadores como de otras personas, incluso algunas que ni siquiera nunca están en el aula, pero tienen que transmitir algo, ¿verdad? Voy a llamar entre comillas quejas, ¿verdad? Pero tal vez de la búsqueda de hacer algo diferente, de que el muchacho se pueda trabajar en casa y resulta que es para que usted trabaje en casa y cuando llega a casa lo que le dan, ¿verdad? Es regaños y faja y ahora le quitamos esto y ok. Eh, sin llegar al punto como solo de lo permisivo y demás, o sea, yo creo que no estamos haciendo énfasis en cómo criar un hijo, sino ujú, en hacer énfasis, qué importante lo que te dije de encontrarse la técnica, podríamos decir, encontraste que el amor cubre multitud de faltas, que el amor ayuda muchísimo a las personas a creer en sí mismas, a valorarse a sí mismas, eh, que el amor me ayuda de alguna forma para llevar mejores procesos, y tal vez quien está escuchando dice, ay, ya le entró el romance, ¿verdad? O sea, ujú, no, es el amor genuino, o sea, donde nuestros actos y nuestras formas de vivir son coherentes. Y yo creo que Fabi nos está dando una gran lección de no siempre llegamos con todo resuelto. Y es ujú, increíble porque, o sea, alguien podría decir, Fabi, pero vos recibiste tanto amor y recibiste tanto eso y te costaba eso. Sí, ujú, porque, o sea, podemos recibirlo de otro, pero si no lo tenemos en nosotros, si no lo interiorizamos nosotros, si no nos podemos aprobar a nosotros mismos, es muy difícil que lo podamos usar como una, entre comillas, técnica de nuevo para poder complementar a otros en el aprendizaje o en la vivencia o en la, no sé, en una relación, cualquiera que sea. La vida relacional tiene todas estas vicisitudes y creo que nos das muchos tips, Fabi, muy importantes para poder pensar. Eso no es algo para el trabajo, no es algo si soy educador, no, es algo para el día a día, ¿verdad? ujú, Es algo para saber que no pierdo nada cuando le digo a alguien, me encanta la ropa que andas, que bien te ves, ¿verdad? ujú, Si lo estoy haciendo genuinamente de corazón y porque si hay algo que sabe el ser humano es que si hay una idea diferente o si se está buscando algo, este, muchas veces uno siente, pero ¿para qué me dice eso si no, ni siquiera lo ujú, siente, ¿verdad? Entonces, el poder saber que nos tenemos que escuchar muy bien, saber que lo que estamos compartiendo con otros está teniendo lugar en la vida de alguien es súper importante y ujú, te agradezco mucho como lo mencionas porque creo que no solo es valioso, sino súper aplicable a todas las áreas de la vida. ujú. Totalmente. De hecho, de, de mis, de mis conflictos ahí como para encontrar mi identidad, ¿verdad? Que vienen ahí desde la adolescencia. Hay un punto central para mí que empieza justo, creo, eh, por lo menos un poco más en cuando entro a la U, y es que, bueno, yo soy crecí en una familia cristiana, ¿verdad? Mis papás son cristianos, íbamos a la iglesia toda la vida, ¿verdad? Pero siento que, de nuevo, cosas que van haciendo clic, ahí se va armando como todo. Creo que el mensaje del Evangelio justamente me hizo clic cuando estaba entrando a la U.
De hecho, creo que fue un excelente momento, porque, digamos, todas estas cosas, sé que a veces no se dan de manera natural, ¿verdad? Hablando de ese amor que se le puede dar a las personas o ese servicio, o por ejemplo, hay gente que me dice, usted está loca para querer trabajar con niños, con tantos niños a la vez, ¿verdad? Pero creo que todo eso fluye realmente de ese momento donde el cristianismo me hace sentido, me hace clic y empiezo a tener como una relación diferente con la fe. Ya no es la fe que tenía mi familia o a donde me llevaban, sino que lo sentí ahora sí más personal. Por ese momento entrando a la U, estábamos llevando como un estudio bíblico en la iglesia donde asistíamos. Y como que todas estas cosas que tal vez había escuchado por ahí, posiblemente muchas veces lo habían dicho en la iglesia, me empieza como a hacer sentido. Ya en una etapa universitaria, ¿verdad? Ya empiezo como a eh, explorar un poco más esa parte analítica, ¿verdad? De, Ujú, bueno, realmente esto es cierto, ¿verdad? ujú, Ya entra esa etapa de cuestionamiento de muchas cosas, pero a mí me hizo mucho sentido, precisamente en esa época también había unos grupos am, o un grupo de apologética, ¿verdad? Que es esta área donde se habla de la fe, no solamente desde el aspecto de la Biblia como libro revelado, sino, bueno, cómo se ve en la fe a la par de la ciencia y cómo se ve a la par de la historia. Y hay cosas que puedan apoyarla que sean externas y no necesariamente la misma Biblia. Entonces, como que encontré esa área, me fascinó, otra área más ujú, que explorar, ¿verdad? Y y encontré realmente que sí, que lo que me decían lo creo como verdad, que creo en Cristo, que creo que Cristo vino, murió y resucitó, que creo que es Dios, ¿verdad? Entonces, eso creo que es parte fundamental de mi vida a partir de ahí, porque ya lo siento como algo mío, ¿verdad? Y empiezo ya como a desarrollar esa relación con Dios, que creo que de ahí nacen muchas cosas, muchas decisiones, muchas perspectivas que empiezo a tener y que sostengo hoy en día, posiblemente se han transformado bastante, pero que se mantiene, ¿verdad? Que al final creo que es el propósito de Dios en mi vida, ¿verdad? Que veo como muchas cosas se van construyendo, pero también empiezo a entender que Dios ha estado ahí desde el ujú. principio y que todas las cosas se van construyendo no solamente sobre las decisiones que yo tomo, sino sobre el propósito que Dios ha tenido desde el principio conmigo, ¿verdad? Entonces, creo que de ahí es donde empiezan a fluir esas otras cosas, ¿verdad? Como el decir, bueno, en la adolescencia me costaba muchísimo siquiera hablar a la gente, a veces era un poco amargadilla, ¿verdad? Pero realmente eso empieza a transformarse un poco más, ¿verdad? Y de ahí se deriva el querer servir a las personas, el, ok, no voy a hacer esto solo por cumplir una vida profesional, bueno, ¿qué tengo que dar a los demás también, verdad? O no, no voy a escoger esto solo para tener un súper trabajo y tener un montón de plata, sino, bueno, ¿con qué puedo aportar a los demás, verdad? Porque, bueno, yo decido estudiar diseño gráfico, enseñanza de la música, y por supuesto hay un montón de personas que dicen con eso todo el mundo se muere de hambre, ¿verdad? Pero, pero no, no solo veo, digamos, la vocación, la carrera y el trabajo como una forma de pagar los recibos, sino como una forma de servicio, ¿verdad? Ahí las cosas, pues, obviamente suben, bajan. Cuando llegó la pandemia tuve que dejar de dar clases porque me cortaron muchísimo las clases, estaba recién casada, ¿verdad? Entonces, ahí las cosas van cambiando, pero em, creo que también en esta etapa posterior de mi vida puedo ver un poco más como Dios también va construyendo esa historia, que yo de repente decía, no, tengo planes de ser profesora toda mi vida porque me encanta, pero de repente Dios dice, bueno, no, en pandemia vamos a cambiar, ¿verdad? Y empiezo a trabajar, bueno, me devuelvo un poco a diseño gráfico, a trabajar
porque yo creo que solo las transnacionales dieron trabajo durante pandemia, ¿verdad? Pero, pero sí quiero rescatar eso, ¿verdad? De cómo en mi caso creo que Dios ha tejido y le ha empezado a dar forma eh, a esta otra parte que, bueno, ya en la adultez muchas cosas cambian, ¿verdad? Hay muchas Ujú. más responsabilidades, muchos más cuestionamientos, muchas dificultades, por lo menos en mi caso. Hay gente que lo vive al revés, ¿verdad? Pero, pero creo que Dios sigue siendo fiel en ese proceso. Ujú. Yo creo, mucho, Fabi, que a veces nos cuesta entender el zigzag, ¿verdad? Que solo en el zigzag hay punto de amarre arriba y abajo siempre, ¿verdad? En una costura, ¿verdad? Y es súper resistente, mucho más que las cosas lineales. La vida, en mi caso, la veo como así, ¿verdad? Como que el arriba y el abajo, en que tengo, y que en el proceso hasta, hasta soy, es holgado, ¿verdad? Entre el punto de abajo y el punto de arriba, hay como respiro y arriba, cuando estoy arriba, tengo que, ¿verdad? Saber que es un punto de encuentro que tengo que para poder volver a bajar porque no siempre vamos a estar ni arriba y abajo, sino que es esa posibilidad de tener muchos logros y voy a hablar de logros y no de éxitos, porque precisamente para mi concepto, el éxito es muy diferente a lo que la cultura dice que es como tener y tener y tener. Vos decías, encontraste la posibilidad de tener una carrera para el servicio. Yo siempre diré, lo primero que hiciste fue encontrarte con vos y tener el servicio para hacer, y no para hacer, porque hacer pasa, ¿verdad? Como el mundo y todo lo demás, ¿verdad? Pasa como la vida misma, que o sea, que hoy estamos y mañana no, pero resulta que cuando las personas logran trascender, hay algo de su ser que permanece y eso es precisamente lo que se cuenta en la historia, ¿verdad? O sea, cuántos miles de personas han pasado eh, por esta tierra y resulta que por alguna razón se cuenta la historia de unos, ¿verdad? De unos, la historia que hizo de que muchas cosas cambiaran, que muchas cosas tuvieran una posibilidad de verse, de vivirse diferente, de entender el mundo diferente, de saber de cómo es la tierra, etcétera, y otros no. Entonces, o sea, ¿qué nos toca a nosotros? Tiene que ver con si solo vivo para hacer, nunca voy a trascender, porque hacer no necesariamente deja huella, ¿verdad? A veces me vuelvo operativo y simplemente recibo y recibo y recibo y hago y hago y hago y me gasto y me gasto. Y lo peor de todo es que de eso solo sale una cosa, se llama queja. Uy, otra vez el lunes, uy, qué pereza, uy, ya me toca ir a ver a esos, ¿verdad? Otra vez lo mismo. Y cuando uno tiene la posibilidad de disfrutar lo que estás viviendo, siempre pensás que es mucho más que hacer. Es más, es pensarlo así como es más que un chivo, ¿verdad? Es más que un evento, es más que una clase, es la vivencia con personas, es la posibilidad de decirle a alguien esas cosas lindas que dijiste, ¿verdad? De decirle a alguien que bien hiciste el trabajo, hey, hoy tocaste la batería como nunca, qué increíble, o sea, te diste cuenta de cómo te salieron tales notas que, o sea, que en otro momento no lo hacías. Bueno, y además, ¿verdad? Como, y cuando me lo digo yo, ¿verdad? Cuando me lo digo yo, qué bien lo hiciste, o sea, y me doy la palmadita yo misma, ¿verdad? De, hey, qué bien me fue hoy con esa persona, o sea, qué increíble cómo ha crecido, este, qué cosa más impresionante. Yo me acuerdo que tal día pasó tal y tal cosa y hoy que veo a esta persona, o sea, me encanta todo lo que ha pasado en ella y tengo que decírselo. Fabi, me acuerdo cuando viniste a mi casa en noveno y hoy sos una mujer con una cantidad de talentos que ya los tenías y todos los veíamos y vos todavía no los reconocías. Y hoy, Fabi, estás disfrutando de ese gran tejido, pero te has dado a la tarea. El asunto es
que cuando nos paralizamos y dejamos que la ansiedad, ¿verdad? Y que lo que el futuro y que no viene lo que yo quiero y resulta que no disfruto lo que tengo, ni lo que hago, ni lo que soy, porque estoy siempre viendo como al otro lado, como que si allá en el horizonte estuviera y cuando camino hasta el horizonte y veo que no está ahí todavía, entonces esa frustración nos lleva muchas veces a caer, a bajar, como dicen por ahí, ¿verdad? A que se nos caiga el moco, ¿verdad? Y querer solamente decir, ay, no, no vale la pena nada, o sea, ¿qué sentido tiene? Ujú. Creo que has tenido grandes cosas y como decís, eh, llega la vida de responsabilidades, sí, se casa uno y entonces ya llegan los recibos que no conocía uno cuando no, cuando era soltero, ¿verdad? No sabía uno que para cada cosa que tenía en casa había un recibo y bueno, pero toca asumir toda esa parte eh, y es una elección también elegirla, ¿verdad? Este, y viene por algo, acompañado de toda una serie de tener que adaptarme a vivir con una persona, como siempre digo, de un viejo de la calle que no era nada mío, ¿verdad? Pero yo lo elegí y lo elegí para algo. Y en ese momento está Fabi, empezando una vida con Dani. Sí, de hecho, me gustaría rescatar un punto y es algo con lo que también me he enfrentado, que es un poco ese cambio constante porque la vida no se queda quieta. O sea, ¿quién iba a pensar que nos iba a llegar una pandemia en el momento que nos llegó? Sí. Y justo yo siento que yo he tenido varias crisis a lo largo de la vida, entendiendo crisis como cambios muy grandes o importantes que no, que me llegan y tengo que ver qué hago, ¿verdad? Ujú. Eh, Justo antitos de la pandemia yo hasta estaba pensando irme a China, así, gracias a Dios no fui. Pero estaba como en ese momento de, ok, ya estoy terminando de estudiar, por lo menos la primera carrera, ya estoy trabajando, ¿y ahora qué sigue? ¿Verdad? Como que yo decía, bueno, mucho tiempo desde que estaba en el colegio, sí voy a estudiar y voy a hacer tal cosa y no sé qué. Y yo decía, bueno, ya estoy llegando aquí, ¿qué sigue? Porque como que tuve una meta durante mucho tiempo y por lo menos una de tantas se concretó y ya tenía el trabajo y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago, verdad? Y tuve como un momento ahí difícil realmente porque me sentía mal y no sabía por qué. Como que decía, es que todo está bien. Tengo una familia que me quiere, tengo una carrera, tengo un trabajo, ¿verdad? Todo lo que socialmente se ve como que son los checks para estar bien, ¿verdad? Yo decía, pero aún así hay algo que no entiendo, que me hace sentir mal y de repente empezaba a llorar de la nada y yo decía, pero es que, pero en un llanto desesperado y yo decía, pero ¿qué es esto? No entiendo, ¿verdad? Eh, Años después, creo haber entendido que estaba viviendo como una especie de duelo, era al menos yo lo entendía así, era como una etapa donde ya esa niña que estaba con su familia, que mi papá la recogía todavía en la universidad cuando había mucha lluvia, ¿verdad? Como esa etapa de estabilidad donde todo es un poco más predecible, esa etapa ya estaba terminando. Y realmente, sin darme cuenta, me empezó a dar muchísimo miedo el futuro. Ujú. Eh, y en ese momento no lo sabía. Eh, pero más adelante yo decía, es que sí, no sé qué sigue. Realmente no lo sé, no sé qué va a pasar, no sé si voy a seguir trabajando lo mismo, no sé si algún día me voy a casar, en ese momento no lo sabía. Ujú. Ya estaba llegando, pasando los 25, tal vez, y como que me empezó a dar mucho susto y yo decía, ¿y ahora qué hago? Y si a mis papás les pasa algo y me voy a quedar sola, ¿verdad? Y empiezo como con todo ese montón de miedos que duraron su rato. Am, no, creo que esto que sigue ayudó como a aclarar un poco el panorama, pero no del todo. Conocí a mi esposo. Eh, Ujú. yo nunca había tenido novios. De hecho, mi esposo fue mi único novio. Traté Bien, de bienaventurado Dani.
Sí, algunos cafés por ahí pasaron antes, pero realmente ninguna relación formal hasta que conocí a Dani en la congregación en la que empezamos a ir. Bueno, ahí mis papás sí, sí todavía, este, fuimos los tres, digamos, mis papás y yo. Mi mamá fue a conocer, y luego, nosotros fuimos y es la iglesia donde estamos hasta el día de hoy. Y ahí conocí a mi esposo. Entonces, todavía estaba como en eso de me voy a ir a China, no me voy. Me ofrecieron una oportunidad ahí relacionada con música. Yo, suena muy bien, es que, bueno, gracias a Dios no me fui. Y lo que pasó fue que me casé, ¿verdad? Entonces, ya ahí empieza como dándole seguimiento a esta crisis de la adultez, digo yo. No sé cómo llamarlo. Re- Porque realmente sí, es el punto de quiebra de la vida adulta, donde todos hemos pasado por ahí de alguna forma u otra, ¿verdad? sí, y que fue también como de los cambios más grandes que he vivido, porque siempre fui como muy protegida de mi familia, ¿verdad? Siempre recibí muchísimo cariño, muchísimo amor, muchísimo apoyo. Entonces salir de mi casa era como enfrentarme a lo desconocido, ¿verdad? Entonces era, bueno, voy a vivir con este desconocido que ahora es conocido, ¿verdad? No, siempre vivía en un condominio, bueno, ahora voy a vivir en una casa abierta, y si se mete alguien, ¿verdad? Entonces, como todas estas cuestiones, ¿verdad? Que obviamente fue una transición también, que me tomó mi tiempo, pero em, yo le digo a Dani es mi esposo, que, que yo soy como, que yo siempre he sido como miedosilla, o me he sentido como una persona miedosa, pero a la vez como que enfrento las cosas, como que yo es que tengo demasiado miedo, pero lo voy a hacer, ¿verdad? Y vacilamos con un libro que se llama Hágalo con miedo. Entonces, cuando alguno de los dos dice algo, no, es que no estoy segura. Entonces nos decimos el uno al otro, hágalo con miedo, Pero porque hágalo. pero hágalo, exactamente. Entonces, bueno, fue también otra transición, ¿verdad? Donde ya es bueno dejar la casa, donde viví toda mi vida, vivir con la familia con la que viví toda mi vida y enfrentarme a este nuevo cambio, que es vivir con alguien que es súper diferente a mí, ¿verdad? Y esa adaptación que lleva, ¿verdad? Eh, de dos personas imperfectas viviendo juntas, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero que encontramos en algún punto que, a pesar de que muchísimas cosas estaban o eran diferentes, venimos de familias muy diferentes, vocacionalmente súper diferentes, o sea, hay muchas diferencias, pero creo que encontramos en común lo más importante y que era que guía nuestra vida. Entonces, bueno, nos conocimos en la iglesia, empezamos siendo amigos, realmente fuimos amigos por un año, no nos dimos cuenta en qué momento se transformó el asunto, pero nos dimos cuenta que realmente los dos queríamos lo mismo, ¿verdad? Ujú, Era vivir una vida centrada en Dios, en lo que Dios quiere para nosotros, eh, vivir una vida de servicio a Él y servicio a los demás. Y creo que eso fue la goma que nos unió, porque a pesar de todas estas diferencias, realmente yo he disfrutado mucho el matrimonio, claro, con sus dificultades como cualquier matrimonio, pero esa es la goma que nos pega y que a pesar de que hemos vivido ya, hemos tenido 3 años y medio de matrimonio, más o menos 5 de conocernos, eh, aunque hemos vivido ya cosas muy difíciles, creo que Dios ha sido fiel en mantenernos unidos y más bien fortalecernos cada vez más. Y tengo que mencionar a Dios constantemente porque no puedo darle mérito a muchas más cosas que no es Dios, ¿verdad? Dios ujú, actuando en nosotros a pesar de nuestras imperfecciones. ujú. Así es. Y además es tu elección, es tu vida y es lo que le da sentido y propósito, ¿verdad? Y cuando dices, han pasado 3 años y hemos pasado tantas cosas, de muchas, cada quien, cada cabeza es un mundo, cada casa, ¿verdad? Es un universo, definitivamente. Cada pareja, bueno, ni qué decirte, ¿verdad? Porque, o sea, son
traer dos mundos, que son dos familias diferentes y decir, hey, toca dejar atrás porque esto no me sirve, ¿verdad? En el jardín de nuestra construcción no nos sirve esto. Y muchas veces deshacerse de cosas que han sido parte casi de los rituales de vida familiar, ¿verdad? Y decir, no nos sirve porque, o sea, porque juntos esto no funciona y tener que decir, eh, he vivido toda mi vida con estas personas a las que amo, adoro, pero resulta que ahora tengo que eh, darle espacio a la persona que elegí para poder hacer vida en familia con esa, porque esa es tu familia. Cuando dejamos a papá y a mamá, o sea, nos unimos a una persona, compartimos una vida con esa persona y esa es mi única familia. Lo demás es una bendición haberlos tenido, pero no pueden ser mi prioridad, porque cuando siguen siendo la prioridad, precisamente muchas veces se presta para problemas que no queremos vivir, ¿verdad? Que realmente podemos evitar dándole prioridad a la persona que elegimos. Vale la pena tenerlo como muy presente porque en el proceso de vida, cuando uno o el otro tiene esa tendencia a priorizar a los papás o a los hermanos o a otra familia incluso, muchas veces hay como un faltante. Ya sabemos que de por sí la vida es rápida, ¿verdad? La vida es gravosa, la vida es pesada porque resulta que hay demasiadas responsabilidades que este momento te lleva hacia tener que tomar decisiones. Y decisiones en todo sentido, ¿verdad? Porque es no solo qué hago, qué tengo, hacia dónde voy, o sea, y cómo vamos a seguir construyendo nuestra familia, sino que tiene que ver también conmigo y con lo que yo no resolví antes y todavía tengo que resolverlo, ¿verdad? Ahí está totalmente expuesto y necesario poder decir hoy, Fabi, la vida, no importa lo difícil que haya que pasar, nosotros elegimos vivir y vivir como vos decís, con propósito. Vivir como vos lo estás mencionando. No puedo dejar de mencionar a Dios en todo porque Él le dio sentido a tu vida. Y eso es súper rescatable en una persona. Porque por ahí alguien me dijo un día de estos, es que a mí no me ha pasado nunca nada malo, todas las cosas difíciles ¿verdad? O digamos que podrían haber parecido un problema, no era nada, realmente. O sea, cuando ya pasa, ¿verdad? Uno dice, wow, cómo lo viví, ¿verdad? Como si fuera, bueno, algo terrible, el pleito con los amigos o la diferencia con la mamá, con el papá, lo que sea. Y cómo perdí el tiempo, pero era necesario porque resulta que es la única manera de darnos cuenta de cómo elegir las batallas que vienen, ¿verdad? Y creo que en ese momento estás, ¿verdad? Y hay cosas que uno elige y otras que vienen sin que nadie las espere. Pandemia fue así, ¿verdad? Cambiar de trabajo fue así y estoy segura de que muchas otras cosas que has vivido también son así. No las estabas esperando y tampoco estabas preparada, ¿verdad? Pero toca vivirlas. Totalmente. Eh, bueno, justo esa es un poco mi historia, ¿verdad? Siempre me sentí como muy afortunada de vivir cosas muy lindas, de tener una familia que me apoya mucho, que más adelante me di cuenta que no era perfecta, ¿verdad? Como ninguna, pero Ujú. este, siempre me sentí como muy afortunada y me sigo sintiendo afortunada en el sentido de que tuve esa familia, realmente agradezco muchísimo la educación que tuve, pude estudiar dos carreras que siempre quise y estoy estudiando metiéndome a la tercera. Muy bien. Em, Disfruté mucho a pesar de que he tenido, pongámoslo así, pocos amigos. He encontrado personas muy valiosas que estimo muchísimo y que me han acompañado también durante estos años. Entonces yo me sentía un poco como así, como
realmente hasta cierto punto con un poco de miedo, como diciendo, bueno, mi tiquete de dolor cuando llega, ¿verdad? Eh, Y creo que es como esta cuestión, ¿verdad? De enfrentarse al miedo a lo incierto, el miedo del futuro. Y ni para qué, bueno, ese tiquete llegó recientemente. Este, que bueno, Dani y yo decidimos que queríamos ampliar la familia y Dios nos prestó un bebé por un tiempo muy corto, 6 meses aproximadamente, y bueno, decidió llevárselo. Entonces, esa pregunta de cuándo me toca a mí el tiquete del dolor ya llegó. Ujú, Y estoy ujú. un poco como en esa etapa de duelo porque fue más o menos hace 6 meses, y no estoy contando mal. Am, y es justo ese momento donde toda esa identidad que he construido, todas esas cosas o creencias sobre las que me he construido, o se tambalean o se Ujú, fortalecen, ¿verdad? Es ujú, como, ok, bueno, yo creo en Dios, ¿por qué Dios siendo bueno haría esto, ¿verdad? Entonces empiezan esos cuestionamientos, ¿verdad? Eh, que sostienen la identidad y que en un momento así, con un cambio tan drástico, con un momento de mucho dolor, eh, o sea, hay que hacer algo, ¿verdad? O sea, ujú. hay un proceso que pasar, hay un duelo que pasar, hay decisiones que tomar, aunque si bien yo he sido mucho como de hacer muchas cosas porque me gusta mucho, me gusta aprender, me gusta hacer, me gusta investigar, creo que también de vez en cuando llegan momentos donde solo hay que esperar. Ujú, Eh, y en el que de repente no toca hacer y solucionar y hacerlo el siguiente proyecto, sino es nada más esperar y darse tiempo para sanar cosas, darse tiempo para reafirmar cosas, darse tiempo para hacer a un lado otras cosas que de repente no estaban cumpliendo ninguna función o estaban estorbando. Eh, y ese es como un poco el proceso en el que estoy yo, bueno, y estamos junto con mi esposo, de vivir como esa etapa de duelo, que la aceptamos como parte de la vida, la aceptamos como parte de los procesos en los que Dios también ha decidido ponernos. Y aunque no todo lo tenemos resuelto y sigue existiendo esa incertidumbre o eso incierto del mañana, creo que finalmente, por lo menos yo he resuelto un poco como varias cosas. ujú, Uno es pensar en que la vida realmente es un cambio constante, o sea, uno busca estabilidad y uno busca quedarse en un trabajo y tener un buen salario, pero realmente no, nunca se sabe lo que va a pasar, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces, yo creo que una resolución, por lo menos que a mí me ha servido poco, es como aceptar que la vida es un cambio constante y que en cualquier momento pasa lo que sea, ujú, ¿verdad? Y estar como un poco abierto a esa idea de que a pesar de que tenemos ciertas expectativas, realmente a veces tener esas expectativas es lo que hiere, por lo menos yo ujú, lo he sentido así, ¿verdad? ujú, Como, ok, el siguiente proyecto es tener una familia, voy a tener un bebé ujú, y voy a andar la familia y en tal año voy a tener otro, ¿verdad? Y ujú, realmente uno se construye un castillo de expectativas y al final la realidad golpea con algo diferente. ujú, ujú, Pero en mi caso también, además de aceptar esas resoluciones de, ok, tal vez mis expectativas estaban un poco voladas, ujú, un poco rígidas, por decirlo así, eh, realmente como hay un pasaje en la Biblia que dice, no digan que van a hacer tal o X o Y cosas, digan ujú, si Dios quiere, voy ujú, a hacer tal y cual, ¿verdad? Entonces, yo creo que es en este momento de la vida es como abrazar esa realidad de que no todo lo que quiero va a suceder como yo lo quiero y eso no está mal. ujú, Eh, y puedo abrazar esta idea de que para mí me trae mucho consuelo y es que
no todo va a pasar como yo espero, pero sí todo va a pasar como Dios lo planeó o lo permitió o al fin y al cabo lo estableció para que pasara. Entonces, eh, por supuesto que duele las cosas que uno nos esperan, duele perder un ser querido, eh, duele pasar por momentos súper difíciles, pero al fin y al cabo eh, nunca sabemos qué va a pasar con la vida Ujú, y a ujú, veces esos cambios terminan siendo positivos ujú. eh, y a veces ese dolor nos construye de una mejor manera que si no hubiera pasado, ¿verdad? Hay muchas cosas en mi vida que yo quería de una manera y no pasaron, pero después me doy cuenta que realmente pasaron de una mejor manera. Entonces, a mí me trae mucho consuelo pensar en eso, en que Dios es el que realmente está llevando ese hilo o está formando ese tejido. Y que yo no lo puedo ver y que de repente uno dice, no, Dios, este hilo no, no uses ese color, ¿verdad? No me gusta. Esa aguja no es muy grande, ¿verdad? Pero, pero realmente esa confianza en que el Dios del universo, el que creó todo, el que creó esos paisajes que yo no puedo ni hacer con pincel, ¿verdad? El hecho de que Él vaya dirigiendo todo, al final del día me da esa paz y esa tranquilidad que tal vez durante toda mi vida eh, me faltaba un poco y todavía la busco diariamente, ¿verdad? Que es ese miedo a lo desconocido, ese miedo de no sé qué va a pasar con mi vida y no sé si se van a meter a robar y no sé si me va a quedar sin trabajo, ¿verdad? O sea, realmente esa confianza en Dios a mí me ha ayudado a soltar todo eso y decir, ok, la vida no va a ser, o no va a pasar como yo me la imagino. Van a haber cambios, van a haber cosas que no me gusten, va a haber dolor, va a haber dificultades, pero al final del día, eso también es parte de la vida. Exacto. Y Dios va usando eso para ir construyendo ese telar, ese tejido, que al fin y al cabo va cumpliendo sus propósitos. Fabi, es indescriptible porque hay mucho deseo, mucho amor, mucha expectativa, pero también esperanza. eh, pero hay dos cosas importantes. Eh, lo que viviste, sí lo viviste y lo disfrutaste. Como vos decís, fueron 6 meses de intensos, ¿verdad? En la escuela de la maternidad, de la paternidad para Dani. Eh, y lo que sí es sin palabras, uno no entiende los misterios, ¿verdad? De las cosas, por qué suceden, pero el para qué me lo estás contando, ¿verdad? O sea, una mujer que se ha permitido y que me consta que no ha sido fácil, porque hacer el duelo nunca es fácil. Estás en medio de esto y yo te agradezco muchísimo, muchísimo que me permitas tener esta conversación tan transparente y tan trascendente, porque, o sea, nos está regalando un tesoro a muchas personas, sin importar la pérdida, cada quien, la pérdida que está viviendo es su propio dolor, ¿verdad? Es vivir esa experiencia de un faltante, de que no sabemos dónde duele. Decía un amigo mío, duele entre el hueso y la carne y no sé dónde duele porque duele todo, ¿verdad? Y es la forma, no sé, como más sabia, inteligente de poder decir, y no para, ¿verdad? No para en el momento en el que se está viviendo y que nadie lo pare, porque, o sea, es absolutamente necesario para el proceso. Pero el otro punto es cómo es que vos hablas de tener expectativas de objetivos, de proyectos. Eh, y también quiero tomar este momento para decir, pero peor aún, tener expectativas de personas, ¿verdad? De que tiene que ser así, de que me tiene que amar así, de que me tiene que ver así, de que me tiene que dar así. Y ahí sí que se nos pierde la vida, porque, o sea, estamos poniendo nuestra mirada en otro y cuando creemos que hemos perdido todas las expectativas de los otros y nos damos cuenta que las estamos poniendo en los proyectos y que no, o sea, no es un proyecto, es un hijo,
es una persona, es una posibilidad de una familia. Entonces, primero que todo, abrazo tu dolor. Gracias por tener esta posibilidad de compartirlo. Muchas personas posiblemente están pasando como vos una situación como esta. Y de verdad que todo mi deseo y mi oración para que Dios termine de hacer el proceso en vos y que tu duelo tenga lo que necesitas para, no solo para vivir, habiendo llevado este momento como un momento de mucha felicidad por un tiempo y de otro momento de mucha tristeza, pero que nos digas, pero la vida es así, es valiosísimo, porque a todos nos ha pasado que hemos tenido que perder algo o alguien y, y no es fácil. Y hay personas que pasan años sin entender que la vida es así, que hay momentos en los que ganamos y cuando creemos que estamos ganando, perdemos. Y muchas Ujú, veces perdemos y lo que más tenemos es ganancia. ujú, Pero vos, esa resiliencia en vos te permite después de 6 meses decirlo así. Y eso ya es una ganancia enorme para vos, para tu esposo, para tu familia. Como dijiste, serás mamá siempre. Y te dio mucho y nos dio mucho, porque todos hemos aprendido mucho de lo que nos estás compartiendo hoy y de quienes te hemos acompañado, de la forma en que lo hayamos podido hacer. Hemos aprendido mucho y es muy valioso, Fabi. Y definitivamente en el propósito divino encontramos cosas que nunca nos habíamos imaginado, pero aprender a sostenernos en lo que creemos y en romper también las creencias que habían estado establecidas como diciéndonos es que va a pasar así. O sea, ujú, no siempre tenemos que tener un tiquete de dolor, ¿verdad? No siempre. Hay momentos en los que tenemos hasta que como dejar caer esa situación y decir, no es un tiquete que me toca, es que el dolor que tenga que vivir en algo es como esa lección de vida que me va a permitir trascender. Así es que te agradezco mil este momento, es esa posibilidad de compartirlo en esta conversación. Seguro pasaríamos horas porque en 31 de tu vida han pasado muchas cosas, ujú, pero hoy vamos a dejarlo aquí para poder decir que otro día nos vamos a encontrar con Dani y con vos para que puedan hablar de otras cosas que ujú. creo que muchos queremos escuchar, porque hay mucho que aprender de la vida, de cómo se trasciende en pareja y cómo se vive desde un lugar diferente que es yo hago la diferencia porque no quiero seguir llevando a mi vida todo aquello que me dijeron como una imposición, sino que tengo la posibilidad de construir, reconstruir, renovar y transformar. Y creo que lo ha sido haciendo maravillosamente. Mi chica hermosa de música con una sonrisa increíble. Fabi tiene unas caminancias que todos tienen que vérselos. Tiene un cabello hermoso. Sos una mujer increíble con unos talentos lindísimos. Te valoro muchísimo y me encanta lo que estás haciendo en tu vida, de tu vida y con tu vida, porque es para tu ser, para poder eternizar y de alguna manera trascender. Y para eso estamos, para hacer propósito. Así es que si quieres regalarnos tus últimas palabras para nuestra audiencia, te lo agradezco. Ujú. Bueno, muchísimas gracias primero por esas palabras, por el espacio. La gente no piensa que a mí me gusta hablar tanto, pero me gusta hablar mucho. Eh, pero muchísimas gracias por el espacio. Yo encantada de compartir y creo que parte de ese propósito es permitirse ser un poco vulnerable, porque al fin y al cabo a veces uno dice, estoy solo en esto, solo a mí me pasa y nos pasa a muchísimas personas. Entonces creo que Definitivo. es parte de ese propósito, poder compartir y verse un poco vulnerable. Entonces, gracias también por el espacio, porque
también hay espacios para las cosas, ¿verdad? Y nada más, me gustaría terminar con una frase que vi por ahí, bueno, parafraseada, porque la vi en un libro de Byung-Chul Han, que es un escritor coreano que me gusta mucho, que decía que la esperanza no es el querer o esperar que todo salga bien, porque a eso más bien lo hace referencia el optimismo. Él dice, no, la esperanza es que al final todo va a tener sentido, no importa lo que pase, no importa si eso lleva dolor, dificultades, siempre puede haber esperanza de que eso vaya a ser con sentido, aunque no todo salga bien. Creo que lo estoy viviendo. Ujú. Y creo que en medio del dolor se puede tener esa esperanza, que para mí está definitivamente fundamentada en Dios y en que lo que Él dice en su palabra es verdad, que lo he visto en mi vida reflejado, y que me encantaría que otras personas también lo puedan vivir. Gracias, Fabi, de verdad, de corazón. Y gracias a ustedes, amigos, por quedarse con Fabiola y conmigo hasta el final de esta conversación. Los espero en un próximo programa. Mientras tanto, cuídense muchísimo. Los abrazo, que Dios los bendiga y que podamos entender que todo en la vida tiene propósito. Los amo. Chao.